Ok. Vivi, te lo cuento a ti porque los chiquillos ya lo saben. Estas reuniones son en el contexto de un proyecto que fue postulado al Fondo de Fortalecimiento para Organizaciones Patrimoniales. Este proyecto se llama Plan de Gestión Patrimonial 2025 del sitio de memoria Irán 3037, y es un proyecto que consiste en el diseño arquitectónico y museográfico del sitio de memoria. Cuando hablamos de proyectos de diseño, son proyectos que no contemplan la ejecución, sino que es más bien pensar cuáles son los elementos que necesitamos para poder levantar ese diseño. Entonces, cabe señalar que estamos trabajando con un equipo, con un estudio de arquitectura que tiene experiencia en museografía y también con sitios de memoria, que además trabajan con una empresa de iluminación para este tipo de espacios, con ingenieros en sonido que también saben aplicar este tipo de tecnologías a los espacios museográficos, y entendiendo que el sitio no es un museo como tal, pero sí va a tener elementos que deben dialogar. La idea es que nos asesoremos de personas que cachan. Entonces, ¿avanzamos? Ok, Los objetivos del proyecto, como te decía, es diseñar el proyecto arquitectónico y museográfico del sitio de memoria, realizar un levantamiento participativo con sobrevivientes, familiares, sobre el estado físico, simbólico, funcional del inmueble, no solamente sobrevivientes familiares, sino que actores claves que están comprometidas y comprometidos con el desarrollo de este espacio. Desarrollar estrategias de participación, vinculación territorial y diálogo intergeneracional para posicionar al sitio de memoria. Esos son como los objetivos que se plantearon al momento de postular el proyecto, ¿ya? ¿En qué consiste el diseño arquitectónico y museográfico? Como te decíamos, el diseño arquitectónico es aquello que busca resguardar el inmueble, o sea, el edificio, por decirlo así, para que pueda funcionar como un espacio accesible de uso comunitario. Y este diseño considera cuáles son las intervenciones físicas que hay que realizar en la estructura o en la casa misma, pero que respeten el carácter patrimonial del lugar y que además se puedan resguardar todas las condiciones de seguridad y habitabilidad que son necesarias de acuerdo a la normativa y todo, ¿ya? En el caso del diseño museográfico, que es la otra patita de este proyecto, consiste en organizar, interpretar y comunicar eh, la memoria del sitio, es decir, cómo se van a organizar todos aquellos, ya sea objetos, testimonios, recursos visuales, tecnológicos, para poder transmitir los hechos ocurridos en el lugar. ¿Ya? Tiene que definirse a través de una perspectiva ética que le dé como un encuadre, por cierto, y la museografía es la que de alguna manera da pie al guión museográfico, que es como cómo se hace de alguna manera este recorrido por la casa y bueno, y hacer definiciones importantes como, por ejemplo, ¿la casa se va a poder recorrer sola o necesito ir con un grupo, con un mediador, o va a haber una audioguía o yo lo puedo recorrer cuando yo quiera? Tengo que pedir una hora para poder recorrerlo. Son cosas que tenemos que ir, ¿cierto?, conversando y valorando, ¿ya? Em, continúa. la, ar- la articulación de este proyecto consiste en que ambos diseños tienen que guiarse por criterios técnicos, éticos y comunitarios, de modo que este sitio no sea como una fotografía de la memoria, sino que también un lugar de encuentro, de reflexión, de transmisión y de construcción de una cultura de derechos humanos, entendiendo que no puede ser un espacio estático, no puede ser solo un edificio, ¿cierto? Sino que no es solo un cascarón, sino que tiene que tener un corazón, ¿cierto? Entre los segmentos de participación hemos definido varios tipos de instancias para poder recoger las ideas que van surgiendo. Eh, estamos en proceso de entrevistar a sobrevivientes, vamos a tener algunos encuentros con familiares,
Tenemos que coordinarnos con los vecinos, el territorio, las comunidades como más participativas del sitio, las comisiones de trabajo de Irán, que en este caso esta es la reunión con la Comisión de Cultura. Otros relatos, como por ejemplo cómo era la vida de la familia Muñoz o qué es lo que ellos recuerdan y cuáles son sus aprensiones o sus comentarios respecto de este espacio también. Otros actores del Estado, es decir, cómo se podría articular una reunión en que se den criterios que tienen más bien carácter técnico, ¿no? Como sabiendo que la casa es monumento histórico, que está en concesión, cuáles son los elementos que habría que relevar. Y luego también organizaciones de derechos humanos y sitios de memoria que podamos convocar. Entonces, tenemos tres formatos. Uno son estas entrevistas que las hacemos de manera por Zoom o presencial, dependiendo cómo sea más fácil para el grupo que se entrevista. Vamos a tener también tipo, va a haber un formulario como con preguntas de profundidad que se pueden complementar con estos encuentros, que se las vamos a hacer llegar. Y luego también en las actividades que hagamos, vamos a entregar o sea, va a haber un computador con un formulario, es una encuesta más rápida, ¿ya? Para personas que están un poco más distantes del sitio, pero que igual pueden tener una expectativa de en qué quieren que se transforme y eso. Entonces vamos a empezar. Hola Vivi, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, Francisca? Bien, qué rico que te pudiste conectar. Mira, ahora la idea es que si tienes a mano un lapicito, un cuaderno o algo donde poder ir anotando quizás tus apreciaciones, súper, Ya, para que vayamos, de repente las ideas dentro de esta primera parte que vamos a leer un texto que la idea es como provocar ciertas sensaciones o percepciones del espacio. Y te vamos a invitar después a recorrer el inmueble. Como bien se ve, está como modo vacío. Es un registro de un video que tú ya sabes cómo está hoy día actualmente, pero ya, para ir imaginando como desde cero este lugar de co-construcción, ¿ya? ok. Vemos un texto. Imagina el aroma a pasto recién cortado en un jardín de Macul, el eco de risas en pasillos soleados. Imagina una casa como cualquiera, una donde, en palabras de una sobreviviente, nosotros habríamos vivido. Ahora, siente cómo ese aire se enrarece, cómo la luz es devorada por muros que aprendieron a callar. La dictadura no solo ocupó un inmueble, profanó un hogar, transformándolo en un cuartel secreto de la DINA, la Venda Sexy, un centro clandestino de detención, tortura y exterminio. Hoy ese mismo espacio se levanta no como una ruina del pasado, sino como un umbral hacia la conciencia, un lugar donde el silencio de sus muros grita para ser escuchado por las generaciones futuras. Qué lindo. Este no es un lugar para simplemente aprender historia, sino para dialogar con ella. Es un espacio para interrumpir el presente, donde el pasado se revela no para paralizarnos, sino para invitarnos a construir un futuro. Bueno, este es el texto que queríamos compartir contigo. A ver si es que salen cositas, digamos, desde el imaginario y también desde cómo se habita este espacio, ¿ya? Y ahora vamos a, ojalá llevar esta misma sensación dentro de este recorrido del videíto.
Yo nunca entraba ahí. Bueno, hola Hola, Marce, bienvenida. Marce. Hola, ¿Cómo Marte. estás? Hola, compañera. Te contamos un poquito, hicimos la introducción de los objetivos del proyecto, ya que es lo que nos convoca en este momento, poder reflexionar el diseño museográfico y arquitectónico del espacio. Y hicimos un ejercicio, leímos un texto em, que más bien invitaba a reflexionar de este mismo espacio y recorrimos el video virtual que tenemos, digamos, alojado en la página, pero está aquí donde finalmente te invita a hacer este recorrido, como ojalá desde un paño en blanco, para poder continuar con la metodología y poder abrir la reflexión en torno a este, al futuro, digamos, de este codiseño del proyecto. Ya, entonces, dentro del bloque uno, los objetivos es poder establecer el porqué y el para qué del sitio. La idea es poder definir estos límites de acción. ¿Se escucha mucho mi perrita No, o no? no. Ah, No, perfecto. Ya, yo la escucho nomás, ya. Em, los límites del sitio y cuáles son sus rangos de acción. ¿Ya? Y tenemos dos preguntas que van a invitar a esta discusión. Vamos a partir por la primera y dice, o sea, ¿qué sentido o propósito crees que debería tener este sitio de memoria para quienes lo visiten y para la comunidad en general? O sea, aquí ahora tenemos micrófono abierto y vamos a ir, ojalá, orientándonos a poder ahondar en esta pregunta desde sus perspectivas, sentires. ¿Quién quiere? ¿podrías repetir la pregunta? Sí, dice, ¿qué sentido o propósito crees que debería tener este sitio de memoria para quienes lo visiten y para la comunidad en general? A lo mejor es muy obvio, pero Mm. es un encuentro con parte de nuestra historia. Em, ¿Y se escucha lo que hablo? ¿Tengo Sí, micrófono? Ah, ya. sí. sí, Bueno, lo que siempre conversamos, compañeras, sobre el sitio memoria. ¿Memoria para qué? Para que nunca más. O sea, la reflexión ahí siempre que debería dejarle a los visitantes es que es esa.
yo en lo profundo siento eso, de verdad, que es una enseñanza, una reflexión, cómo llegamos a este horror y el futuro, ¿no? Nunca más. Que nos sirva la memoria para proyectar el futuro. Eso es como mi idea. Y es cuestión de... necesitamos informarle a la comunidad, a los vecinos. Cada vez que estamos ahí pasa algo, algún vecino se acuerda de algo, que vio algo, que cuando era chica vio algo. Entonces, eso como proyectarlo al futuro, a la reflexión de que esta sociedad no puede volver a repetir esa experiencia traumática. Y por ejemplo, si Ujú. nos pusiéramos en el lugar de qué emociones nos gustaría provocar en estos visitantes o quienes se interesen por habitar o participar dentro del sitio de manera permanente. Lo que el sitio pudiese proyectar en sí, como cuál sería la esencia, qué creen ustedes que invitaría a sentir. Yo creo que, no sé, yo sé que ese es un lugar de donde se realizó tortura y seguramente asesinato, pero yo creo que en ese lugar debiéramos encontrar la vida de las personas más que la muerte, comprender cuál era su volado y por qué estaban ahí. Y la esperanza. La esperanza, por eso, ¿cuál era la volada de ellos? Que eso es la esperanza, ¿cachai? Ay, oh, me centraría en el conocimiento de la vida, de las ideas, de la construcción social que se estaba llevando a cabo, La resiliencia. sí, más que eh, hacer una fotografía de del horror que sucedió ahí, ¿no? Y si en algún momento se toca o se cuenta algo, siempre desde la capacidad de resistencia de las personas que estuvieron ahí, de la permanencia del amor, de la permanencia de las ganas de vivir. De eso que la le transmite tan bien, Ajá, ¿no? Esa capacidad de, sin rencor, querer seguir haciendo cosas, educando, informando, no sé, es como mucha espera. A mí la Ale me carga de esperanza siempre, y eso siento que es el lugar, así que nunca más, ujú, ¿entiendes? Esa idea de fondo. Quiero decirles que yo he participado ya en 3 de estas mismas reuniones, he opinado harto, Ah, pero que sí. igual les voy a decir mi opinión para poder participar también. Eh, para mí lo más importante en esta pregunta es recordar la vida de nuestras compañeras y compañeras, honrar su vida, pero también denunciar a los perpetradores, porque siempre en todas partes pasa muy piola. Alguien me decía hoy día, ¿qué pasaría si nosotros eh, pusiéramos sus fotos no como eran en ese tiempo, que son las fotos conocidas, sino cómo se verían hoy día con esta inteligencia artificial que se transforma? Educar a las nuevas generaciones, pero a la vez vincularlo con el hoy, vincularlo como lo hacemos con la Julieta Chumil, con lo que pasa en Gaza, con los femicidios. O sea, porque nosotros va a llegar el momento en que nos vamos a ir quedando en el camino, partiendo, y las nuevas generaciones tienen que interesarse por el hoy, por lo que pasa, porque si no vamos a perder. eh, es como si a nosotros nos hablan qué pasó hace 50 años atrás o 100 años atrás. No tenemos la misma sensación que tenemos hoy por los 50 años y lo que ocurrió con el golpe. Y de ahí todas estas cosas. Entonces siempre creo que debemos estar vinculados con el hoy. Esa ha sido mi opinión en toda esta reunión.
Y eso tiene que ver con la segunda pregunta también que está ahí, ¿cómo debería abordarse la memoria de este lugar? Ajá. Claro, esa es la segunda pregunta, que es desde cada una de las miradas, ¿cómo debería abordarse la memoria de este lugar? ¿Puedo ¿Qué decir algo? aspectos? Sí, sí, sí. Es sobre la pregunta uno que también me resuena mucho, porque me pasa que em, en el hacer como del día a día nos ponemos objetivos como muy concretos, ¿no? Entonces estamos haciendo un ejercicio que es concreto, que tiene una bajada como con las expertise de cada una, ¿cierto? Que me parece muy valiosa. Em, Sin embargo, el otro día escuchaba, no me acuerdo a quién lo decía, y es que no se nos puede olvidar nunca que la búsqueda de verdad y justicia son como nuestro norte, porque en el fondo no tenemos ni verdad ni tenemos justicia. Y claro, es como que el sitio de memoria en sí tiene objetivos, ¿cierto? Como específicos, como transmitir a a las nuevas generaciones, el trabajo intergeneracional, por cierto, la transmisión de las memorias, de las vidas. Estoy muy de acuerdo con todo lo que han dicho, pero creo que también tenemos que tener súper en claro ese como eje conductor, la verdad, la justicia. Porque cuando la Ale dice, ¿qué pasaría si denunciáramos, por ejemplo, las fotografías de los perpetradores y qué sé yo? Tener la necesidad de hacer eso es porque no ha habido justicia, porque este Exactamente. país tuvo 1100 y tantos sitios de memoria y en cada uno de ellos había, no sé, Bien, hacía vuelo de 50. pájaros, 20 personas, 30 personas trabajando, ¿cachai? Imagínate la cantidad de gente que está involucrada en lo que significó el terrorismo de Estado. Los civiles, las empresas, los privados, toda la gente que estuvo involucrada, que está hoy día viviendo en impunidad y que te la podía encontrar en el supermercado, como a la Feliz Ale que le Legaspo. pasó, que entró la Olderock a su negocio cuando ella tenía su mini market. O sea, estamos hablando de que en el fondo no se nos puede olvidar esa búsqueda de verdad y cualquier elemento que nosotros podamos aportar a la verdad y a la justicia, creo que tiene que ser nuestro como eje, ¿no? Pero estoy súper de acuerdo con lo que han dicho, obviamente. Mm. O sea, eso es súper interesante, creo. A mí me pasó ayer cuando fui al oculista, y de repente llaman por el micrófono, señor Pedro Espinosa, pase al box 2. Y dije, Mierda. chucha, ¿qué pasó, güey? Este huevón aquí al lado mío. Y no, era un hombre más joven, podría haber sido su hijo o su nieto. Pues, Ya, pero es que ni Pedro ni Espinosa son nombres muy raros, entonces podría ser que fuera cualquier Pedro yo Espinosa. lo miré siempre como asesino al pobre. Obvio, obvio, imagínate, qué espanto. Pero bueno, son cosas que pasan. Eh, creo que también, si uno lo analiza, hay muchas personas como este señor que apareció ahora, Robinson, un nuevo sobreviviente, que no han hecho querella. A lo mejor hay que preocuparse de que todos los sobrevivientes hayan hecho una querella. Yo creo que no También. todos lo han hecho, porque a través de la querella y de lo que ellos opinan en los tribunales, se va buscando, encontrando la verdad, porque me preguntaba recién cómo encontramos la verdad si hemos tratado tanto de la verdad, hemos hecho los juicios que hemos podido para hacer justicia, pero, pero falta mucho en lo que estamos haciendo con el plan de búsqueda, leer los juicios también, encontrar información que no hemos encontrado porque no hay un grupo de investigación más rápido que nos pueda dar más antecedentes de información. Claro, eso serían grandes partes dentro de los objetivos o múltiples objetivos, pero vamos por un buen camino en ese sentido. O sea, no hay objetivos que estén tan distales unos del otro. Pero, por ejemplo, si nos preguntáramos ya en lo concreto, eh, ¿qué les gustaría que sucediera en este lugar, en este espacio?
es grande la pregunta, pero la Mm. idea es que podamos profundizar, ir hilando qué se imaginan que ocurriría de forma permanente o qué les gustaría ver en ese espacio. En lo personal, me encantaría ver un espacio vivo relacionado con la comunidad que lo rodea, que se abriera a distintas actividades culturales, eh, y un poco lo que hemos venido haciendo, conmemorar a nuestros compañeros mes por mes, que no se nos, esas personas no están ahí presentes con nosotros siempre. Eh, Eso, y abrirnos a la comunidad para que este sea un espacio vivo, me encantaría verlo lleno de gente siempre haciendo algo, algún taller, alguna obra los fines de semana, quizás presentando algún grupo musical de por ahí, con siempre enfoque género, que también me parece interesante esa parte de Irán en particular, que no la tienen todos los sitios de memoria. Es más, como que hay sitios de memoria en que han botado las barracas de las mujeres, como si no fuera importante el paso de mujeres por esos lugares. eh, y esto nos da más fuerza también, yo creo, a nosotras. Y nos da más tema para actividades, el hecho que tenga un enfoque de género en particular. Yo creo que lo hemos venido haciendo un poco, o sea, lanzar libros, hemos hecho, hemos hecho tanta cosa, desde tejer hasta todo. Completo. Todo, sí, lo estamos haciendo. Yo creo que es muy lindo lo que hemos estado haciendo también. A mí me ¿Y tú? encantaría igual que fuera un lugar como de una posibilidad para la gente que vive alrededor, de un lugar para estar como un poco tranquilo, para eh, p- sentir que hay un lugar donde es como un refugio en el fondo. Yo me acuerdo cuando yo era chica, la junta de vecinos de mi barrio Ujú. tenía una mesa de ping-pong, tenía unos libros así, y siempre había una mamá de alguien ahí que nos ayudaba a hacer las tareas. Y era el lugar más agradable de toda la población. Y ahí iban los cabros de repente con un instrumento, así, se ponían a tocar ahí un poco, y los más chicos mirábamos, y jugaban ping-pong los grandes, y después nos enseñaban a los más chicos, y era un espacio, y era eso, era eso. No sé si hacer esas cosas, pero lo que quiero decir es que un referente para quien vive ahí de un lugar eh, donde se sientan protegidas, se Acogedor. sientan protegidas las Mm. personas. Lo de la mesa ping-pong sería rehacer un poco lo que fue la venda sexy, porque tenían una mesa Una de, mesa de ping-pong. daban los guardias al ping-pong en algún momento. Y eso Ah, mira, no, no sabía. te recuerdo horror. Mm, Habría que pensar en otra cosa. en otra cosa. No, bueno, yo estaba Puede contando ser un la tacataca, cualquier otra sensación. cosa también. Aquí en mi junta de vecinos tenemos tacataca. Acabo de salir de la directiva de la junta de vecinos a propósito, y la municipalidad, ¡Bravo! pero la ¿Eres municipalidad presidenta? anularon la elección, weón, la municipalidad. Vamos a tener que hacer todo de nuevo. ¿Por Oh, qué? Ah, ¿quiénes viven alrededor? Como un ¿Te lo quitaron? lo anularon porque era con lápiz azul, el acta, la pura weá. Si pónganle problema a los dirigentes sociales, se llama ese tema. Exactamente. Mm. Bueno, yo creo que Qué la Vivi ridículo. estaba ejemplificando con lo de la mesa de ping-pong un espacio que Claro. finalmente tiene que ver con, no sé, por ejemplo, eh, no sé, cuántos a veces necesitamos un respiro desde lo doméstico, así como decir, oye, voy a sentarme a leer un ratito aquí. Exacto. Mm, em, no tiene que ser salir. necesariamente, claro, exacto, ¿no? Como un espacio seguro donde poder descansar Un los lugar piecitos. tranquilo. Sí, exacto, un lugar tranquilo. Nosotros habíamos pensado en algún momento, ¿te acordás, Ale? Como en un rinconcito poner un lugar como con un banquito, con una fuente de agua, como con un lugar de lectura,
si alguien quisiera sentarse ahí a reflexionar, pensando en que también ese Sí. tipo de cosas también sanan, ¿no? Como individual y colectivamente, po. El Feng Shui hace parte de la medicina china, cómo se mueven las energías en un hogar, en una casa. Los mapuches también usan algo de eso. Sería fantástico, claro. Todo eso yo también estoy totalmente de acuerdo. Súper. Igual yo ahí ahora me tomo como desde lo que decía la Vivi y creo que dentro de estas reuniones la primera vez que veo, o sea, escucho la palabra refugio y creo que es muy, muy relevante tomarse desde ahí, desde la tranquilidad y volviendo, digamos, a la pregunta de qué emociones uno podría provocar, ¿cierto? Como que si nos centramos desde ahí, pudimos concluir que sería como un espacio de reflexión, de tranquilidad, que sería lo que se quisiera proyectar. Vamos a pasar al segundo bloque y Implementar una biblioteca también. por supuesto, tener un refugio ahí donde poder hacer otras cosas Pero, vinculantes. pero un lugar que igual, a pesar de todo eso, frente a lo que dice lo que dijo la Ale, me removió mi cerebro. Pues. Entonces, pienso que igual tiene que, por ejemplo, si se mantiene la sala de los perpetradores, donde están todos esos nombres y todo eso, ese lugar se tiene que transformar en el gran lugar de la denuncia. ¿Quién eran estos tipos? ¿Cómo están ahora? Eh, ¿Dónde? ¿Dónde? Ponerlos bien así como vampiros y casi como la mansión siniestra, esa pieza, donde se da la información de esos tipos así a cada rato en unas pantallas, no sé, con una música como del Padrino, una wea así. Entonces, dentro de eso mismo que decía la Vivi, ahí vamos a ir entrando en lo que es la narrativa de los espacios, cómo queremos cómo queremos que hablen los espacios. Entonces, dentro de esa misma, la idea del bloque 2 es poder tener como objetivo definir la historia que se quiere contar y cómo se experimentará el espacio. Entonces, la primera pregunta dice, ¿qué historia crees que debería contar este sitio de memoria y cómo imaginas que podría serlo? Ya, yo sé que ha salido el tema de los hechos, ¿no? Pero ya sí podemos ir hilando un poquito más fino para esas ideas y percepciones que tienen ustedes del qué historias y cómo te imaginas que podrían contarse. ¿Cómo? Porque nunca olvidarnos que a veces nos visitan niños también, o gente muy joven, muy pequeño, entonces tenemos que tener un método distinto. El otro día mirábamos que, donde en Londres parece que tienen un cartel que es solo para niños mayores de tanto, de 14 años. En la ESMA, Ale, en Argentina. Ah, Y que los niños, en la ESMA, que los niños se podría hacer un lugar de actividades para ellos mientras los Es padres visitan. O sea, tenerlos un poco. tener un espacio para niños mm, eh, también. Igual me parece interesante lo que nos estaba hablando el Z antes de empezar la reunión, que podría contarnos un poco cómo con la tecnología se podrían mostrar algunos espacios. ¿Qué te parece, Z, si nos cuentas? Bueno, existe una tecnología que no es nueva, que se llama realidad aumentada. Y me tocó experimentarle, le contaba a Alejandro hace 2 o 3 años comprando un vino en Mendoza que venía con un código QR. Y ese vino, o sea, ese código QR te instalaba una aplicación y tú enfocabas con tu celular ese vino y lo mirabas por la cámara y de repente apareció un duende que jugaba con el vino. Entonces le decía a Alejandra, una aplicación similar, cosa que la gente entre a esa pieza, por ejemplo, ve la fiesta y enfoca la pieza, pero puede ver, o sea, por su celular, los camarotes o siluetas, que sé yo, estando la pieza vacía. Entonces ahí se mezcla la realidad con la virtualidad. Sería una herramienta tecnológica que se podría ocupar para
tener los espacios vacíos, pero llenarlos con esta virtualidad. Eso era. Qué chori. Eh, También a mí me hace ruido qué hacemos con las ventanas. Porque las ventanas, uno mira por las ventanas y se ve tan bonito los árboles, las flores. Es como extraño. ¿Qué te refieres? ¿Qué querrías hacer? eh, No, solo lo estaba pensando cuando uno piensa en los camarotes, yo digo, sí, a lo mejor en algún momento tú dijiste se va a hacer una cortina y se proyecta la imagen y después se sube la cortina. Algo así lo explicaste en Monse el otro día. Porque es muy difícil. La mayor pregunta que te hacen cuando se hace un recorrido en la casa es, ¿se veía así para afuera? Esa era la luz que entraba. Y uno dice, bueno, uno estaba vendado y nunca se veía eso porque había 8 cortinas gruesas, Mm. lo veíamos. Pero esa pregunta viene mucho. Bueno, es que yo creo que justamente nos estamos reuniendo y teniendo estas conversaciones para identificar si es necesario que la persona esté a oscuras, por ejemplo. No, es que Sería como ponerle una venda. no, pienso que nada del horror. Por eso, Yo me lo entonces, pregunto por lo bonito que se ve. Quizás, claro, o sea, si uno tomara es como la contradictorio. determinación de oscurecer los espacios interiores pintando las paredes negras o con elementos, por ejemplo, en la misma pieza, como en algún momento mencionaste, de quizás sí taparla, sí cerrarla y hacer ese ejercicio de la poca entrada de luz que en algún momento pudieron tener, pero como ejercicios que fueran móviles, ¿no? claro, que no fueran permanentes, porque Claro, finalmente son espacios en los que sí necesita entrar la luz a toda costa. Sí, Es una casa que necesita de la entrada del aire, de la luz, circulando permanentemente, abrir las ventanas, qué sé es yo. lo que nos hace bien. Claro, obviamente, cambiar el aire, cambiar las energías. Entonces, habría que Mira, decidir, perdona, Vivi, termino el tiro. Habría que decidir como cuál es la experiencia que se quiere dar. Yo creo que tendrían que ser experiencias como muy puntuales que se pudiesen construir, como dice la Fran, quizá oscurecer la habitación con un blackout un momento y que haya una estimulación sonora quizá, o una estimulación visual, como decía el Z, con alguna proyección, o con esta realidad aumentada, algo muy concreto, no como una cosa permanente, Eso porque veo yo también. necesita Sí. estar así como Luminoso. abierto. Esas Ah, cortinas blackout que se enrollan, que se pueden servir de pantalla también, de proyección, de estas cosas. Tener un momento para eso nomás, pero que entre la luz después, o sea, porque necesitamos la oscuridad si queremos también el efecto de proyectar imágenes. Se necesita que esté oscuro, si no, no se igual nota. Vivi. yo me lo imaginaba un poco diferente. O sea, por ejemplo, sí me imagino el subterráneo, Ay, estamos hablando. que en el subterráneo sí se dé aquello que ustedes están hablando, ¿no? Porque el subterráneo es el subterráneo. Y ahí mantener como un espacio más cercano al horror. No sé cómo expresarme. eh, pero en las salas arriba, por ejemplo, cuando se habla, esto era la pieza de prisión de las mujeres, de los hombres, en esos lugares yo los llenaría de la vida de ellos, vida, Mm. no, no, no la pieza tampoco vacía, sino que donde esté la presencia de ellos, con música, con todo, así mucha vida, mucha luz, eh, para que contraste mucho con este sótano, ¿no? Y con esa pieza donde están los perpetradores, que son como los puntos oscuros de la casa, me la imagino. Eh, no sé, lo veía de otra forma porque me imagino que en esta sala no va a pasar nada en otros momentos, se van a usar para algo más o solo es la exposición de la sala siempre, no se pueden usar, solo podemos usar la sala de abajo. ¿Cómo va a ser eso?
Eso es lo Esas que estamos defini- decidiendo. Eso Sí, Todo estamos esas definiendo. definiciones las estamos conversando porque eventualmente hay que, o sea, por ejemplo, nos pasó el otro día que estábamos las dos con la Ale en el Zoom, pero teníamos que estar en computadores separados. Entonces yo estaba en una pieza y ella estaba en la oficina, ¿cachai? Entonces eso va a pasar en algún momento, que va a haber una reunión en simultáneo con otra reunión en otro espacio. Claro. eh, entonces, yo creo que también tiene que haber una habitabilidad de las de las piezas, digamos, que tampoco recuerde, como dices tú, el horror, sino que sea posible estar ahí también, tener una reunión, hacer, no sé, un mini taller, ¿cachai? No tengo idea. Y en ese sentido creo que hay recursos, o sea, hay recursos que se pueden usar, que se pueden definir. Em, yo no soy tanto de la idea como de exponer el horror, porque pienso que el sótano es horroroso por sí mismo. No necesita, Ujú. o sea, es como que te Sí. juro que no necesita mayor. Claro, por eso yo pensaba ahí, ese, donde a lo Puedes mejor se pensar ahí y junten, prohibirle entrar niños ahí, qué sé yo, todo eso. claro. Yo creo que desde mi perspectiva, yo siempre igual me he imaginado que en alguna de las paredes eh, de las habitaciones del primer piso o una pared del inmueble en sí fuese como, me imagino, como una vitrina, un ejercicio de vitrina, como de, no sé si con las fotos de las personas, pero una vitrina que sea permanente y quizás como con esa rescatar esa esencia que mencionan de, no sé, si a ella le gustaban las velas, las flores, como con un algo que quizás vaya dentro de, como que no descartaría la posibilidad de que los espacios tuvieran algo de manera permanente, como en sus Claro, estructuras más pero gruesas, luminoso. ¿cachai? Eh, y con respecto al sótano, pensando, digamos, en responder del cómo me imaginaría hacerlo, ahí ya hay como elementos un poco complejos de la accesibilidad a los espacios también. Entonces, como que desde esa perspectiva tenemos que pensar en quiénes y cómo podríamos subir de manera, ojalá universal, a todas y todos al segundo piso y al sótano si es que se va a hacer parte de, de esta museografía. Em, Ahora, yo creo que es primera vez que sale el tema del sótano, como qué elementos podrían existir en ese espacio. No, no lo habíamos relevado tanto en las otras reuniones. Em, Creo que Es que está pasando que en los encuentros de memoria ni siquiera bajan el sótano. sí, es que ahí hay dos perspectivas que nos están pasando por la forma de abordar también el espacio mismo, yo creo, el relato, pero en algún momento se menciona y se hace el ejercicio de que hay gente que sí quiere acceder a ese espacio. Mm, sí, En- claro. Puedo, Entonces, Francisca, ¿puedo opinar? Una sí, sí, cosa muy personal. O sea, yo visité la casa hace un tiempo, me acompañaba por Alejandra y por María Luisa. Me hicieron el recorrido, qué sé yo. Y yo me preocupé desde que entré a la casa de tocar todo, paredes, pasamanos, tocar todo. Yo sí bajé al subterráneo, bajé solo, y recorrí la casa entera siempre tocando, siempre tocando. No sé cuánto rato estuvimos ahí, qué sé yo, y cuando nos veníamos, les pregunto a las chiquillas, ¿usted anda con perfume? Una pregunta rara, porque mis manos quedaron perfumadas con un perfume de mujer, que yo no lo traía. Yo no toqué a nadie, tampoco las toqué a ella, pues, ¿ya? Pero venía un perfume. Entonces, pues digo, estoy opinando de mi experiencia. Uno puede pensar muchas cosas de eso. Eh, yo no soy creyente, pero
es una sensación extraña de un lugar que yo no conocía, que lo toqué entero. Salir de ahí con un perfume de mujer, ni siquiera era de hombre. De hecho, Alejandra tira la talla, ojalá que no sea flaño, porque es lo que ocupaban los, los personajes. Esa era. Entonces, de repente, claro, hay horror, esta casa se vivió muchos horrores, pero mi sensación, y a raíz de todo lo que en estas reuniones que he estado presente, he escuchado el material después, ¿sí? Como que los que no sobrevivieron, esos jóvenes, porque eran jóvenes, que no sobrevivieron, que por algo estaban ahí, ¿te fijas? Están diciéndonos, chuta, igual nuestra lucha, porque además eran todos, la mayoría luchadores sociales, no se olviden de esto. O sea, más allá del horror, o sea, éramos jóvenes que marchábamos alegremente, sabía que podía ocurrir algo, pero nunca se imaginaron el horror que ocurrió realmente, pero eran jóvenes con esperanza, con ganas de un Chile mejor, ¿te fijas? Entonces salir de ahí, de ese lugar de horror con un aroma, es para mí positivo. ¿Te fijas? O sea, algo nos están diciendo, de alguna manera. Eso les quería contar. A mí me pasa que todos los días encuentro una flor nueva. Es súper loco. Y que también la relación, así como pasó con el perfume, pienso que son los compañeros o las compañeras que nos están regalando una flor cada día. Y hoy día vi Qué una flor lindo. preciosa de un cactus. Se la mostré a la Monse. Y había otra que estaba saliendo por la escalera que va a la piscina, chiquitita, hermosa, rosadita, esa no te la mostré. Mañana te la muestro, porque era muy especial, que salía como entre medio de la escalera. Una forma de relacionarse o querer relacionarse, buscar alguna forma de reencuentro también. Sí, lo que pasa es que yo creo que todo este proceso que hemos llevado con la recuperación de la casa ha implicado una resignificación súper importante del espacio, pero también de nosotras mismas, creo yo, porque, porque teníamos un montón de prejuicios antes de entrar a la casa, ¿cierto? Prejuicios en el sentido de ponernos en lugares que no habíamos vivido todavía, cómo iba a ser estar adentro, ¿cachai? ¿Qué sé yo? Y el tiempo ha ido mostrando cómo la naturaleza va abriéndose espacio, la luz va abriéndose espacio, el, el amor, la ternura, las convicciones, ¿cierto? Entonces yo creo que eso también ha sido un aprendizaje para cada una de las personas que estamos trabajando en Irán, y eso sí, o sea, a mí me parece que es una resignificación súper importante, porque no es lo mismo decir la casa del horror, ¿cierto? O decir Venda Sexy, que hoy día hablar del sitio de memoria Irán 3037, sin negar evidentemente lo que pasó, sin ocultarlo, sin eh, borrarlo, haciéndonos cargo de la historia que hay que contar, ¿cierto? Pero me pasa mucho. Hoy día, por ejemplo, fueron unas chicas de psicología de la Universidad de Chile a hacerme una entrevista para un ramo de psicología social, y como que sus preguntas tenían que ver no solamente como con el lugar, la época represiva, sino que cómo es hoy día, cómo se gestiona hoy día, cómo es la relación con la comunidad hoy, cómo nos llevamos, cómo enfrentamos los desafíos. Em, y obviamente no es todo fácil, no tenemos lucas, todo lo que ya sabemos, pero yo siento que es un lugar en el que podemos hacer cosas realmente significativas. Y eso a mí me llena del corazón, o sea, es como la convicción profunda de estar en el lugar correcto. Eh, quiero decir una cosa más. Sí, a Mm, todos. lo que no sé si dentro de esta estructuración de este proyecto, de lo que se está imaginando, se contempla el exterior de la casa.
porque a mí me pasa que cuando estamos con las actividades dentro de la casa y fuera de la casa, o cuando están los muros cubiertos, siento que es como una esquina, una punta de luz tan grande que a mí me gustaría que contemplara esto también, como la unión con el bosque, que no sé, me imaginaba que a lo mejor afuera se podría hacer algo, porque ¿sabes lo que me imagino? Que en algún momento se puede hacer un coro ciudadano ahí y que se pueda ensayar como en la escalinata, no sé si han cachado los pueblos chicos, que siempre tienen como una cuestión una cuestión como una escalinata donde hacen los desfiles, El una Odeón. cosa, claro, una cosa así, pero chiquitito, como que nos permita, no sé si se podrá, no sé, pero incorporar el exterior también y que tenga una conversación con el bosque. En algún momento habíamos conversado de poner pintura en el piso que uniera la casa con el bosque y con Ujú. las placas que está al frente, que fue la primera placa que se puso un memorial, que está justo en el otro borde de la plaza, que es parte del polígono que abarca el sitio de memoria. Ah. Eso, yo creo que yo le haría algo como externo que hablara también de Macul, que hablara de ese lugar, que no sé, pero creo que debiera preocuparnos también, porque me encanta cuando lo intervenimos, siento que cambia toda la energía en todo el radio. Sí, Vivi, este proyecto contempla el diseño museográfico y arquitectónico de todo el espacio, incluido Ya, este diálogo con la calle, que es súper importante, por cierto, porque como es un proyecto de diseño podemos soñar así como lo que se nos dé la gana. Ahora, cuando tengamos la plata para ejecutarlo ya es otra cosa, claro. pero para diseñar podemos diseñar. Y para eso hay un grupo de arquitectos trabajando en eso, qué sé yo. Entonces, todas estas cosas que nosotros vamos conversando, nosotros se las entregamos a ellos y ellos los van incorporando. Así que va a quedar como un insumo importante la relación con la calle, ¿cierto? Con el bosque, como también esta cosa de las rejas siniestras, que es el muro feo que tiene, todas esas cosas como que han sido cosas que han ido saliendo y que es importante también tomar en cuenta. Creo que dentro de la estructuración se debe considerar el proceso de recuperación de la casa y podría haber un rincón, un lugar, no sé, donde siempre se estén tejiendo estos hilos rojos, ¿no? Que es lo que hacíamos afuera en la calle, que sea como una constante, como que si tú vas de visita a la casa y quieres ir un rato a tejer, cooperar, que nunca nos falten Los los paños ovillos. rojos, ¿cachai? Que sea como una constante de la casa en un rincón, que recuerde que esa casa costó mucho recuperarla, etcétera. 11, me tengo que retirar. Te voy a dejar a ti como anfitriona. Ya, ¿Ya? Abajo hay un botón que dice para detenerla después en la grabación. ya, Te va a aparecer. Gracias, ok, Claudio. gracias. Bien. Ah, Abracito. bonito. Ya, yo creo que dentro de todo lo que hemos podido conversar, como que la segunda pregunta igual se fue respondiendo, que era cómo imaginaríamos la experiencia de quienes visiten este lugar o cómo proyectamos los espacios de reflexión o lo que nos invita finalmente a conectarnos con estos diferentes encuentros con la memoria. ¿Alguien más quisiera agregar algo en este segundo punto, sino para pasar al tercer y último bloque? No, avanzamos entonces. Bueno. Y el bloque 3 consta ya en pensar en la relación con la comunidad y la sostenibilidad del proyecto en sí. eh, y también volvemos a invitarles a ver cómo imaginamos la relación de este sitio de memoria con con las comunidades, con los diferentes públicos diversos que podrían visitarlo. Ahí tenemos diferentes perspectivas, quizás podríamos
enumerar cuáles son las prioridades dentro de este imaginario, dentro de las comunidades, cuál crees que es la más relevante y así, como para que podamos ir afinando un poquito la respuesta. Chiquillas, yo las veo súper oscuras, pero sé que están ahí. Em, no se me ocurre. A ver, dime de nuevo. ¿Cómo te imaginas la relación de este sitio de memoria con la comunidad o comunidades y los diferentes públicos que podrían visitarlo? Bueno, creo que igual hemos estado hablando un poco de eso, creo. Em, Siempre creo que hay que tratar de relacionarse con las orgánicas locales que existan, las más cercanas. Y no sé hasta qué punto se han logrado establecer esas coordinaciones locales. eh, y creo que siempre tenemos que estar en la coyuntura, en lo que pasa en nuestro alrededor también. eh, no sé, pues quizás cuando esta gente fue a protestar para la cosa del ruido, ¿no es cierto? Eso parece que era cerca de Irán, no sé, a lo mejor estoy hablando una tontera, pero bueno, supongamos que si era cerca, creo que a lo mejor en el patio de Irán se tendrían que haber pintado los letreros, tener tener esa significancia para las otras organizaciones también, ¿no? Eh, Como que esas Creo que también son nuestras experticias, ¿no? No sé si me logro explicar. Eh, también bueno, mencionaste eso, lo de un refugio, claro, si hubiera claro. una biblioteca, un espacio donde ir a leer algo, de repente estar tranquilo. También a mí, cuando que me muevo en diferentes mundos, de repente me dicen, tú estás metida en Irán, les ofrezco un taller de arte terapia, ponte tú. Arte terapia nos haría súper bien a todas. Mm, Gente experta, psicólogas de la universidad que me están ofreciendo esto. Voy a otro lugar y me ofrecen otra cosa, y los pintores sus cuadros, y ya ven. Entonces, como que hubiera una mente coordinadora, un equipo de la agenda de Irán, aparte de las conmemoraciones fijas que en nuestro norte siempre tenerlas presentes de los compañeros que desaparecieron ahí en Irán y en Macul en general. Conexión, por ejemplo, esto con los femicidios, las juntas de vecinos también tienen cosas culturales que podemos intercambiar. Invitarla a los talleres que nos están ofreciendo a la comunidad. Si se hace arte terapia, que haya un espacio para poder realizar aquello. Eh, yo la veo así. Yo creo que hoy día tenemos los espacios, que si te lo ofrecen, tú lo organizas al tiro y lo haces. Y la cosa del baño, ¿cómo está solucionada al final? Está usando el baño del segundo piso, pero lo Ah, que tenemos que pedir, por ejemplo, hoy día yo me tengo que poner guantes porque está el papel confort hasta el piso. no. Entonces, porque fue un curso que vino de los Vilos ayer y, y les pasaron, como no había papel higiénico, les pasaron una toalla Noa. Y la toalla Noa es muy gruesa para que tapa. No, porque tirarla a la basura, no al guate. Entonces estaba el basurero lleno, el piso, el váter, el asqueroso. Y por suerte abrí la puerta para mirar porque seguro que mañana se usa. Pero es lo que tenemos y creo que no podemos vetarlo para que no lo usen. Pero mañana alguien iba a llevar papel higiénico y me dijo la Bruji. Yo Y que es recuerdo lo eso que era lo que tenemos. más nos detenía de hacer actividades, era el cuento del baño, Sí, hasta pero hace además, poco. por ejemplo, estamos tan mal económicamente que había una señora que va a hacer aseo, qué sé yo, pero no tenemos con qué pagarle, entonces no ha ido y por lo tanto el Está aseo que sucio. se hace es súper así como por encimita porque estamos en 18 millones de cosas más, o sea, ponerte a hacer aseo en la Obvio. casa
completa te lleva toda la mañana. Entonces, estamos complicaditas. No está muy limpia la casa. Yo También convocar a ya trabajo me demoré 1 hora y voluntario. media en regar. En puro regar me demoré 1 hora y media. Cuando convocas a trabajos voluntarios, vamos. Si tú dices hay que venir al patio a arreglar o al bosque o a regar, sé que va, siempre hay compañeros Es que que, hemos hecho que tantas lo cosas que tomen. estamos todos los días Oye, ocupados. pero volviendo un poquito a la pregunta, eh, Bien, bien. yo creo que yo me imagino el lugar como lo que decía delante, que a lo mejor no me lograron entender, que sí, todo eso que hablamos, un lugar de reflexión, un lugar donde hay talleres, un lugar, todo eso, pero creo que el foquito que sí siempre debe estar ahí es que es un lugar que todas las problemáticas en torno a los derechos humanos a la gente que está cerca se le ocurra que allí puede tener apoyo. Una orientación, un espacio para juntarse, eh, un cariño, etcétera. Que no, nos llenaremos de pega a lo mejor porque vamos a tener que tener información para derivar a la gente a los distintos lugares, a lo mejor que los puedan apoyar. Pero creo que es nuestra labor también ser un significante en torno a los derechos humanos hoy. O sea, no sé, pues si una niña por ahí de pronto se siente vulnerada, que piense que a lo mejor en este lugar la pueden ayudar, por ejemplo. Así me gustaría que llegara a ser la relación de este espacio para con la comunidad. Y por ejemplo, dentro de ese mismo contexto, quizás eh, se me ocurre, haciendo la conexión también con el espacio de mañana de sanación, que quizás sí pudiese haber, por ejemplo, no sé, una atención psicológica a la semana que pudiese también brindar apoyo o u orientación legal para otro tipo de cosas, eh, O desde esa de misma emergencia, por lo perspectiva menos. de De emergencia, si nos emergencia, llega un caso que, oye, necesitamos urgente, una la denuncia, psicóloga, no sé, claro. sí, bacán. Bueno. em, Dentro de del bloque, entonces, la segunda pregunta es, ¿qué papel crees que deberían tener la educación, la mediación y las organizaciones de derechos humanos en la vida y funcionamiento del sitio? Entendiendo el espacio de educación como formativo, como educativo, informativo también, y el espacio de mediación tiene que ver cómo nosotros nos vinculamos y hacemos que esta historia, este relato, esta narrativa llegue y se comprenda, se entienda, y por otra parte las organizaciones de derechos humanos, que finalmente son orientadoras dentro de un margen de acción también intrínseco, ¿no? ¿Qué se les ocurre a ustedes entonces que dentro de estos papeles, cuáles son los más relevantes? ¿Qué creen ustedes que lo que podría predominar o les gustaría que predominara? Mm. O sea, yo creo, Bueno, yo, perdón. dale, Ale. No, yo creo que cualquier organización de derechos humanos, cuando está pasando algo, nos involucra necesariamente. O sea, lo que pasa en Gaza es un tema nuestro hoy día también. Claro. Eh, cualquier cosa que pase que tenga que ver con los derechos humanos, estamos involucrados. A lo mejor no estamos tan presentes como sitio, pero cada uno lo está viviendo de nosotros. Eh, pero creo que el papel más importante para el funcionamiento del sitio, claramente, es la educación y la mediación. eh, y la educación a la juventud. Sí. No solo a los escolares, sino que a la gente más joven, a los vecinos. O sea, que llegue en este tiempo que nos queda de poder transmitir, porque no sabemos qué gobierno va a venir,
no sabemos qué va a pasar, que nos van a prohibir algo, que nos van a cambiar el decreto, pero tenemos que actuar con urgencia. Lo siento así. Eso. O sea, yo creo que la labor principal de mantener estos lugares de la memoria es contribuir para la reparación y para la no repetición. Entonces, en torno a la educación de nuestro pueblo y que además puede ser un aporte al desarrollo político. Eh, Creo que el centro del trabajo está en torno a los derechos humanos. Por ende, otras organizaciones de sitios de memoria o de derechos humanos son nuestras hermanas con las que tenemos que dialogar y levantar actividades en común, a lo mejor tener códigos comunitarios o actividades que se repitan en todos los sitios de memoria, eh, poniendo el foco, no sé, cada 6 meses en algo o el año, todo el año, no lo sé. Eh, ¿Qué más decía la pregunta, Fran? Yo creo que la prioridad uno es la que puso también la Ale, es la educación, o sea, La el foco educación. central, eso. La pregunta tiene que ver más bien cómo te imaginas la relación con las comunidades, tanto como desde el quehacer como en su participación de toma de decisiones, de perspectivas, quizás, ese tipo de vinculación. Ahora también pensar dentro de lo mismo, a qué, a quién o a quiénes queremos llegar. Eso quizás también es importante. ¿A Mm. quiénes queremos llegar? O sea, se mencionaron las juventudes, ¿no? ¿Qué otros universos creen que son relevantes de que sí o sí tendríamos que llegar? ¿Quieres? Mujeres. También, a raíz de lo que dijo la Vivi, yo me gustaría aclarar algo porque ha salido en otros momentos. El sitio de memoria es un sitio de memoria para educar en derechos humanos. No es una escuela política. Hoy día, hoy día no estamos por nosotras, que podemos tener diversas opiniones y versiones de militancias. Estamos para formar una escuela política, no es eso. Y como ha salido en otras oportunidades, me gustaría dejar claro de que es una escuela, o sea, si nosotros vamos a educar algo, vamos a educar en derechos humanos. Y en eso tenemos acuerdo general todas. No No es, vamos a adoctrinar, vamos a educar. es que Pero yo un hablé poco, de desarrollo político, no hablé de adoctrinamiento, ni de militancia, ni nada por el No, sí estilo. sé, pero Del no, yo lo desarrollo del estoy diciendo análisis de porque mundo. en otros encuentros ha salido que les gustaría que esto se convirtiera en una escuela política. No, no, yo no iba para nada para allá, sino que en el análisis de mundo, creo que hay muchas personas que están muy restringidos, que hablo de la educación popular que hay que dar en general para nuestro pueblo, para el análisis de mundo. Y eso no es adoctrinamiento. No, claro, y todo lo que hacemos es No te estoy político al escuchando final, nada, hija. Claro, todo es claro, política, porque claro. pero no voy a formar una escuela política, no es la misión del sitio. no, pues yo Escuela de digo que Derechos Humanos. aportan el desarrollo político. ¿Qué? Yo Y creo que dentro estamos de... como terminando, ¿no? Sí, sí, me falta la última pregunta y también poder responder. em, Si las visitas, ¿cómo se imaginan estas visitas guiadas? ¿Con algún especialista, especialista, digamos, del área de la mediación o especialistas en algo en particular? Justamente pensando, digamos, en este vínculo y en esta experiencia de guía, o creen que puede ser un poquito más abierto, que dentro de esta misma espacio de educación y transmisión oral, etcétera, considerando los relatos, por supuesto, y todo el enfoque transversal. eh, Podrían existir personas que como legado pudiesen tomar estos lugares.
Yo he escuchado varias visitas guiadas que han habido de distintas personas y me gusta mucho, bueno, cada persona tiene su estilo de contar también, ¿no? Por supuesto. Lo que hace la María Luisa, que le da mucho contexto histórico latinoamericano, etcétera, que a lo mejor a alguien le puede parecer muy largo, pero eh, a mí me gusta ese tipo de mirada tan desde lo global a llegar a Irán, ¿me entiendes? Lo que pasaba en América Latina en el entonces, el Plan Cóndor, qué sé yo, que bla, bla, bla. Como todo el contexto más global de la historia, como deberían ser como historiadores, siento yo, los que contaran, o sociólogos, no sé, como con Mm. esa mirada. Ahí yo tengo algo que decir. Como uno de los objetivos se supone, y creo que estamos de acuerdo en aquello, que es educar en torno a derechos humanos, eh, creo que también dentro de que en cuenta tienen que haber eh, educadores. Esta transmisión tiene que ser, yo creo que bien eh, Pedagógica. vivida, ¿no? Creo que las personas tienen que hacer algo después de recorrer, tienen que salir con Mm. escribir, manipular algún material, creo que tiene que tener esa interacción con algo, eh, y que me imagino también que deberían haber distintos tipos de encuentros de visita. De esto, que las visitas sean también un proceso, porque suceden cosas, ¿no? No es ir a un museo. Y Mm. son como encuentros educativos también, eh, espacios de entendimiento, no sé. Y Pero una vez para eso teniendo también como el público o los segmentos a los cuales se quiere abordar o llegar, se podría, digamos, hacer esa bajada de poder tener estos diferentes relatos, obviamente enfocados a cada uno de esos grupos. Y ya como para claro, ir terminando, em, ya, igual yo sé que salió, pero ¿cómo se imaginan que es la vinculación y la integración de las organizaciones locales y comunales con el sitio? Que tiene que ver con el funcionamiento también. Ah. Lo que hemos estado conversando un poco, que vincularnos así como nos vinculamos a la plaza, a las ferias, cuando hacemos cosas, a las juntas de vecinos, ir a proponerles nuestro programa de actividades, ponte tú, nuestra agenda, invitarlos permanentemente, renovando la agenda y a las conmemoraciones o lo que vamos a hacer en la plaza, o si hacemos algún taller, como mantener un vínculo de redes informativas con las juntas de vecinos, que son como la célula de la Mm. sociedad, Nos lo más faltan horas, básico. ¿Ah? nos faltan horas. Sí, Sí, exactamente. porque llegan cantidad de invitaciones para allá, para acá, para acá, Sí, es verdad. y no, ya no queda más tiempo, uno está totalmente dedicado al Ay, sitio. así es, sí. Ustedes sí, totalmente. Y de repente, claro, tú lo pones en el WhatsApp, pero la gente es para que se entere, pero no necesariamente que sienta que representa el sitio ciudad. La que más le Claro. No. pasa es a la Coli, que ella va siempre en representación directa, a donde vaya. Lleva su cartel de Irán. Mm. Ah, pero Igual lo hace. yo creo que ahí hay un trabajo que hacer que tiene que ver como con la apropiación del espacio, como de sentirlo propio. Y eso es puro trabajo de reactivación popular finalmente. Em, Mm. porque, porque claro, el trabajo con las comunidades, habiendo la crisis de participación que hay hoy en día, que además la vida tampoco facilita, uno trabaja, trabaja, trabaja y apenas tiene tiempo para hacer cosas, entonces yo creo que es importante como
ir avanzando de a poco en esa como apropiación, ¿no? Como que la gente se vaya sintiendo partícipe del proceso en distintas medidas y cada uno con sus capacidades y en sus espacios de participación también. Pero claro, yo creo que lo que dice la Ale también es verdad. Mientras tengamos como esta precariedad en términos de gestión, de no poder tener más equipo de trabajo, es difícil, pues, porque no podemos estar, hay veces que es como, no puedo estar en dos partes a la vez, ni en tres. Así como, Me imagino. Bueno, Bueno, chiquillas, creo que ya muchas deberíamos ir gracias. cerrando. Sí, ahí Monse quiere cerrar. Yo agradecerles por mi parte. Fue nuestra primera experiencia dentro de una replanteamiento de la metodología. Nada, pues eso, muchas gracias.